Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Aquí donde platicamos con artistas que nos vienen a contar sobre pues su trayectoria artística, sus proyectos, etcétera. Entonces, pues este es un programa para que conozcas a más artistas mexicanos, para que te enteres de todo lo que se está haciendo. Y bueno, hoy vamos a platicar con un artista que vive en la ciudad de Ensenada, en Baja California, aquí en nuestro país. Así que, pues te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas hoy a Gerardo Méndez y pues veas obviamente mucho más de pues su obra, su trayectoria, etcétera, y en todo lo que está trabajando. Así que, pues ya sabes también que si no te has suscrito al canal, suscríbete y ayúdanos a compartir y pues difundir muchísimo más el trabajo de todos estos artistas mexicanos. Muchas gracias. Pues Gerardo, muchas gracias por estar aquí, por darte la oportunidad. Sé que ahorita estás, pues ahí, ahorita que nos vas a platicar que estás transmitiendo desde la UABC de Ensenada, ¿no? La Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Artes, para los que pues no han escuchado hablar sobre esta universidad. Creo que sería bueno pues que el público y sobre todo estudiantes, ¿no? Que nos escuchen de otras ciudades de México, pues sepan que aquí pueden encontrar también la licenciatura en artes visuales, ¿no? Pues bienvenido, Gerardo. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito? Aprovechando, pues, el Hola, no, paréntesis. pues gracias a ti por haberme invitado. Sí, Ok, te perdí un momento, pero sí, gracias por haberme invitado. Y bueno, pues gracias por la bienvenida. Y efectivamente, pues estoy desde mi espacio de trabajo, ¿no? Que es la Facultad de Artes eh, UABC, y pues en este caso desde la ciudad de Ensenada. Que bueno, si bien ya es una licenciatura que tiene, no sé, 20 años en Ensenada, pues en realidad apenas tenemos un año como licenciatura independiente, entonces, pues aquí estamos. muy bien. Sí, sí, yo creo que es importante que, pues, sobre todo, te digo, los estudiantes que nos puedan estar escuchando de otras ciudades del país, pues que sepan, ¿no? Que se enteren de todos los lugares donde existe, ¿no? La licenciatura en artes. Casi siempre, pues, pensamos, obviamente, en la Ciudad de México, pero es importante saber que hay muchas otras ciudades donde se hace esta oferta educativa, ¿no? Para que lo puedan considerar también como otra opción, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues en algún tiempo, hace tal vez 10, 15 años, pues esta era como la única opción que había en el noroeste del país como licenciatura. Entonces, eso ha ido cambiando, bueno, ha cambiado un poco, pero seguimos teniendo alumnas foráneas y foráneos de Baja California Sur, de Sonora, de Nayarit, de Sinaloa. Entonces, incluso ya llega gente de Veracruz, de Guerrero, de Chiapas. Entonces, creo que es una opción, o sea, tomarla en cuenta que a nivel nacional, pues es una opción. Claro, así es. Oye, Gerardo, y bueno, platicando un poquito más sobre la universidad, no sé si pudieras nada más decirnos así ya a grandes rasgos, cuál es como la especialidad o más o menos qué enfoque tiene la UABC de Ensenada específicamente. Ok, sí, mira, en realidad, desde que se planteó el primer plan de estudios de esta facultad, que ahorita ya está funcionando el tercer artes visuales, porque los dos anteriores fueron artes plásticas, no hay como una especialidad tal cual. eh, se, se ha procurado de alguna manera la enseñanza, al menos de las artes plásticas básicas en cuanto a pintura, escultura, dibujo,
Y de alguna manera también se ha procurado esta parte conceptual, que es obviamente muy importante en el arte actual, también muy enfocada en las cuestiones de historia del arte, pero creo que lo que le comenzó a dar un plus a la licenciatura o a estas licenciaturas es que fue de las primeras, digamos, en provincia que tomaron en cuenta la parte de la docencia. Entonces, si bien no es como una especialidad, Ujú, no solo la cuestión de la enseñanza o de procurar la técnica, sino también viendo las formas como transmitirla. Eh, y bueno, proponiendo ya a corto plazo, pues una maestría enfocada en la pedagogía de las artes visuales, que pues, eh, actualmente es una necesidad que se tiene en el país y que se exige, ¿no? Y que pues, es algo que se tiene que atender. Otras escuelas, otras facultades ya lo están haciendo, la UNAM ya tiene tiempo con ello, en Guadalajara, etcétera. Entonces, creo que en esa parte es donde nos estamos actualizando. Eh, y bueno, el nuevo plan de estudios en artes visuales está muy enfocado sobre todo en el uso de herramientas tecnológicas actuales, cuestiones digitales. Seguramente vendrá la IA en muy poco tiempo, ya como parte de las optativas o de la carga académica, etcétera. ujú. Cuestiones que tienen que ver principalmente porque compartimos la facultad con la licenciatura en música. Ajá, Entonces, en ese sentido de poder encontrar ahí posibilidades de interdisciplina, ¿no? En, en el arte sonoro. Y yo creo que sí, como algo que sí. Am, creo que se me perdió un poquito tu sonido, Gerardo. A ver, espérame tantito. sí, de hecho yo te sigo perdiendo. Sí, a ver, espérame, déjame detenerle aquí tantitito. Bueno, creo que ya regresamos. Bueno, hay una disculpa por los errores técnicos que están pasando, pero bueno, sí, 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 bueno, nos platicabas un poco como por lo mismo de que están junto con la Facultad de Música, ¿no? También poder lograr estos proyectos en conjunto, ¿no? Entre las artes visuales y la música, ¿no? Se están pensando como armar más proyectos en este sentido, Gerardo. Es como parte de una de las iniciativas fuertes de la universidad. Creo que no es tanto una iniciativa, creo que es de alguna manera algo que se está dando de manera natural. Eh, Vamos, tenemos docentes, investigadores que de alguna manera están haciendo trabajo importante en cuestión del arte sonoro, no solo en la producción de obras, sino también en la documentación. Y por otra parte, también tenemos docentes investigadores que están haciendo cosas similares en las artes visuales. En algún momento nos encontramos en los cuerpos académicos, en algún momento se da la charla entre pasillo, entre alumnas, alumnos de las dos licenciaturas, y pues eso fue como algo muy natural, ¿no? De repente se crean asignaturas como arte sonoro que van enfocadas ya a las dos licenciaturas, optativas que de alguna manera te dan el aprendizaje de herramientas como el simple hecho de usar un micrófono, que es bien importante, Ujú. una cámara de video, etcétera. Entonces todo eso de alguna manera recayó en ello. Entonces
una alternativa que las alumnas, los alumnos están viendo como una oportunidad creativa y pues lo están integrando en sus discursos. Claro, claro. Sí, como dices, como de una manera, natural, ¿no? No es tanto así como que, a ver, chicos, vamos a hacer esto, sino como que ellos mismos con su propia convivencia y su propio interés, ¿no? Van sacando estos proyectos, ¿no? O estas propuestas. Así es. Oye, Gerardo, bueno, ¿y bueno, qué te parece si hablamos ya un poquito más, como, ya más sobre ti, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, para ti pues, tu trayectoria artística, ¿no? ¿Cómo es que te empiezas a, pues, interesar, obviamente, pues, por las artes plásticas? No sé si nos quieras platicar ahora sí un poquito más pues, sobre tu historia en ese sentido. Ok. Bueno, mi educación de licenciatura fue en la ciudad de Toluca. Yo soy originario de esta ciudad. Eh, Creo que tuve la fortuna de conocer desde niño y como adolescente las artes gráficas, Mm, ¿sí? En el sentido de que estudié en una secundaria en donde pues, tenías que aprender algún oficio, mm, pero entonces el oficio que se enseñaba en esta secundaria pues era la imprenta. Había una imprenta de tipos. mm, eh, y entonces ahí pues pude de alguna manera entender lo que es un medio de eso me gustó mucho. Eh, Otro año estudié ahí mismo serigrafía, entonces también entendí como esa contraparte, si le podemos llamar así, o otro medio de impresión. Y un año más fotografía análoga, mm, completamente blanco y negro, entrar al cuarto oscuro, entender el proceso de revelado. Entonces, creo que esos 3 años de secundaria fueron así como súper importantes y de alguna manera creo que definieron como que el gusto hacia algo que todavía no sabía que se podía estudiar, ¿no? Sabía que había algo que llamábamos arte y que me gustaba dibujar también mucho, pero aún no tenía como ese conocimiento tal cual. Sabía de la imprenta, sabía de la serigrafía, sabía que eran medios de reproducción, sabía que podía reproducir imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue en eso. Posteriormente, mm, ingresé a la Escuela de Bellas Artes de Toluca a mm, cursos de dibujo, digamos como alguna actividad complementaria para las actividades diarias. Y creo que fue ahí donde entendí un poco más que se podía estudiar arte y lo que era, digamos, ser artista mm, en ese sentido. Y bueno, posteriormente se abre la licenciatura en Toluca, que no existía. Había que viajar a la Ciudad de México, ya sea a San Carlos o me parece que en 1997. mm, mm, Entonces, yo ingreso a la tercera generación en 1999 y pues me enfoco totalmente en lo que es la especialidad de gráfica. mm, mm, Eh, y pues obviamente me sirvió mucho el haber tenido estos conocimientos previos, ¿no? Y pues así fue. Digamos que ahí empecé ya como a generar eh, un discurso hasta cierto punto ya muy particular. eh, ya empezar a participar, por ejemplo, en cuestiones como bienales, como salones de arte, estar buscando exponer, incluso ya al final un poco las publicaciones. eh, y bueno, creo que ahí
también en esa parte definí que quería yo ser docente o maestro de grabado. Ujú. Y bueno, egreso y entonces pues me dedico ya pues sí, de lleno a ser docente, a enseñar grabado principalmente y dar clases de dibujo. Y bueno, en eso surge la oportunidad de venir a Baja California, a Mexicali. Mm. Y bueno, pues hago el viaje a Mexicali. eh, y bueno, me ofrecen una plaza de tiempo completo. Pues creo que no podría yo decir que no. Claro. La aprovecho y aquí sigo, ¿no? Y bueno, pues los últimos 18 años, que es el tiempo que en universidad, pues la maestría en artes, el doctorado en artes, y bueno, pues también ya la oportunidad, por ejemplo, de ejercer también en la investigación, ¿no? Algunas publicaciones, etcétera, pero de alguna manera creo que mi profesión más que ser artista, pues ha sido ser académico, sin obviamente dejar esta parte de la producción, ¿no? Que creo que o considero que es así súper fundamental, o sea, no lo puedes dejar a un lado, Ujú. tienes que seguir haciéndolo porque pues es parte justamente de esa enseñanza y de ese aprendizaje, entonces así han sido estos años. Mm. Oye, y ahorita que mencionabas sobre la investigación, ¿cuáles son los temas que, pues, que te ha interesado investigar con respecto a tus publicaciones? ¿Han sido más en torno a la gráfica o han ido hacia diferentes temas? Eh, Han estado cambiando. Antes de que yo viniera a Baja California, ya me interesaba como esta parte de los problemas fronterizos. Es algo que yo conocía de manera indirecta, pero de lo que se hablaba ya bastante en noticieros, en periódicos, etcétera. Mm. Principalmente en la frontera de Ciudad Juárez, lo Mm. que estaba pasando por allá, y que bueno, que sigue pasando, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, comencé a generar piezas un poco en función de lo que yo entendía a 2000 kilómetros a la distancia de lo que estaba pasando. Y empecé a trabajar sobre temáticas de la frontera. Obviamente, con un lenguaje de la gráfica, eh, un poco de la gráfica digital que también me interesó mucho ya al principio de la licenciatura y que estuve trabajando y sigo trabajando hasta ahora. Y sin embargo, cuando llego a Mexicali, eh, pues me doy cuenta de que hay una problemática mucho más allá de lo que conocemos en el resto de la República, que hay situaciones que son como muy particulares. Entonces, a partir de ese momento, pues mi obra creo que se enfoca 100% como en estas cuestiones fronterizas y Mm. empiezo a generar series enfocadas en ello, ¿no? En el muro fronterizo, en el uso del dólar, este, etcétera. Entonces, cuando llego a Ensenada, eh, me llama mucho la atención esta parte de las segundas, de todos estos objetos que Mm. llegan de los Estados Unidos y que de alguna manera vamos a buscar por ahí a los tianguis, a los mercados, a los sobre ruedas. Ujú. Aquí en Ensenada, pues, un espacio que se conoce como los globos, etcétera. Entonces, ya no solo fue el generar obras sobre ello, sino también ya el empezar a escribir. Y pues digamos que de esa manera me empiezo a meter en la escritura. Mm. Eh, el primer texto, bueno, no fue el primero, pero probablemente fue el texto, digamos, más completo que haya escrito en ese momento.
pues está enfocado en los globos, en este Mm, sector de la ciudad de Ensenada, en donde justamente se comercializa esta mercancía de segunda, y pues ello me llevó también a generar la obra con la cual me gradué de la maestría. mm, Eh, y pues ahora, ya que hice el doctorado, eh, traté de enfocarme un poco más en los modos o la historia de la gráfica en México en los últimos 25, 30 años. mm, Em, Creo que sobre todo porque de alguna manera al estar em, acá me alejé bastante de lo que estaba pasando en el centro, en el sur de la República. ujú, ujú. Y era una manera como de obligarme a ponerme, digamos, como a la par de lo que estaba pasando por allá. Y, y pues en eso estoy, o sea, creo que esos intereses de la investigación pues se enfocan ahorita en ello, en esta cuestión de hablar sobre el entorno fronterizo, eh, que de alguna manera pues sí ha sido importante en mi vida en producción artística, Ujú. y también meterme ya un poco más o de regreso, digamos, a lo que es la gráfica, que a final de cuentas es mi especialidad y es como lo que principalmente he hecho, ¿no? En estos años. Ujú. Claro, claro. Ah, ok, Gerardo. Bueno, y estas, bueno, ya igual y luego, para las personas que les interese también, pues leer estas investigaciones están directamente en la universidad. ¿Hay algún enlace que posteriormente a lo mejor pues nos puedas dejar ahí para los interesados? ¿O cómo pueden, digamos, estudiantes o otras personas encontrar tus publicaciones, Gerardo? Las, los artículos, Quién sabe yo creo que anda medio mal, pero a lo mejor es mi señal, creo. Quién sabe. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí de vuelta, no te preocupes, ahí luego le cortamos el pedacito. Sí, perdón, nos platicabas sobre las publicaciones, ¿no? Que estas donde las puede encontrar el público, otros estudiantes, alguien más que quiera leerlas, Gerardo. sí, ese, como te decía, estos dos artículos están editados en libros universitarios. Uno de ellos se llama Visiones Amorfas, el otro se llama El espacio en el arte. Son libros editados por la UABC, los pueden conseguir en donde se venda, en las librerías universitarias. Eh, los pueden googlear en el repositorio también de UABC, en Biblioteca Mm, UABC Digital. Eh, y bueno, los libros son de libre acceso. Desconozco si están en alguna de las redes y se puedan descargar, pero eh, pueden contactarme y sin ningún problema se los hago llegar. Eh, de alguna manera son libros que se han generado a partir de los intereses de los académicos que formamos parte de la Facultad de Artes Ensenada. Y bueno, hay por ahí algunos otros artículos que se han generado, digamos, compartiendo créditos con los compañeros. Eh, por ejemplo, está plataformas geográficas en Tijuana con docentes tanto de Tijuana como de Mexicali. Eh, no sé, también debería estar la ponencia del Congreso del doctorado en el IMBA, en el IMBAL, ahora mm, IMBAL. También debe estar en el repositorio del doctorado, doctorado en artes, artes visuales, artes escénicas e interdisciplina, así lo pueden buscar.
Y bueno, ellos publican en sus páginas pues todas las ponencias que se han generado a partir de este doctorado. Entonces también ahí pueden encontrar algo. Ujú, Y en ese sentido, pues ese sí ya está más enfocado en la cuestión de la gráfica, ¿no? Hacer un poco de recuento ujú. y eso, o sea, creo que serían las redes. Conmigo directamente, sin ningún problema, lo pueden solicitar. Claro. Sí, bueno, ahí de todos modos, ahí el público está viendo tu Instagram ahí en la pantalla, entonces, bueno, cualquier cosa, pues entren ahí al Instagram, sigan a Gerardo y, bueno, pues también le pueden obviamente enviar algún mensaje por ahí para que, en caso de que estén buscando también leer estos libros y estas investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejamos ese dato. Y bueno, Gerardo, nos platicabas que, bueno, sí estás como muy enfocado en la gráfica. De hecho, ahorita estoy compartiendo algunas, ¿no? De, bueno, las imágenes que me enviaste. Entre ellas hemos estado viendo algunas que tienen que ver, como decías, con la temática del muro fronterizo, ¿no? Y pues no sé si quisieras también explicarnos un poquito con respecto a la técnica, ¿no? Que te interesa más a ti utilizar. Obviamente como estás tan enfocado en la gráfica, seguramente pues te sabes ahí como que de todas las técnicas, pero pues a ti, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál te llama más? ¿Cuál te da mejores resultados a ti como artista? Mira, creo que no tengo como una receta. Ok. Eh, Obviamente sí, ya me llevé como, digamos, parte de la historia de la gráfica desde la imprenta de tipos, pasando por la silografía, el hueco grabado, la litografía que me gusta mucho, etcétera, etcétera. Mm, Creo que en lo personal, la silografía es, digamos, como el lenguaje que más me llena en este sentido, ¿no? Eh, el trabajo con la gubia. Creo que eso lo disfruto mucho, pero también esta parte de la sorpresa que te puedes llevar con las vetas de la madera, con los tipos de material. Entonces, eh, hasta cierto punto es muy expresivo. eh, Vamos, no me obliga a forzar un tipo de dibujo o de trabajo muy preciso. Y eso es lo que creo que me gusta mucho de la silografía. Ujú, Entonces, ese sería digamos, mi fuerte en ese sentido. Eh, Sin embargo, creo que algo que también me llena mucho es la electrografía o el trabajo con medios electrónicos, con la fotocopia sobre todo. Entonces, ya de algún tiempo para acá, mi obra, digamos que es como un híbrido entre, digamos, lo tradicional y lo actual, ujú. en donde más bien voy definiendo la técnica conforme voy avanzando en la creación, ¿no? Podría comenzar tal vez con una silografía, pero pues de repente ya se convirtió en una fotocopia. eh, y a lo mejor también en el camino pasó por lo digital, alguna manipulación en algún programa, en algún software. eh, y bueno, a lo mejor termina siendo un transfer en una litografía, no sé. Mm, ok. Realmente no tengo como una receta ya hecha, ¿no? Y creo que no me gustaría. Me gusta mucho experimentar. Ujú. Creo que también es algo que disfruto mucho, al punto de que pues últimamente algunas piezas se convierten en tridimensionales. Entonces, Mm, también es eso, ¿no? No solamente quedarme en la parte bidimensional, sino también explorar esta parte del espacio. claro, claro. Esta técnica que dices, ¿cómo dijiste, perdón? Electrografía. Electrografía. Este término se usa para
como para que no sé si me quieras explicar un poquito más, para que dejemos un poquito más claro qué sería. Y un favor, Gerardo, ¿te podrías subir un poquitito a tu micrófono? Porque es que creo que hace Ok, rato te lo bajaste un poquito. Anda, gracias. perfecto. Bueno, la electrografía, digamos que es un término que se genera a partir del entender a la fotocopia como un recurso para producir obra gráfica. Ujú, ¿Ok? En sí, electrografía pues, es un término que acuñan en España. En México hay variantes, creo que la más reconocida pues, es la neográfica o el término que acuña Felipe Ehrenberg para determinarlo. Eh, y básicamente se enfoca en la creación de obra a partir de recursos electrónicos. Sí, obviamente creo que el más utilizado pues, es la fotocopiadora, pero por ejemplo ahí entraría el mimeógrafo, que ya está en desuso, el fax, que también ya es una reliquia. ujú. eh, y vamos, nos enfocamos simplemente en crear imágenes a partir de este recurso, ¿no? Entonces la fotocopiadora se convierte en la herramienta con la cual creas la imagen o manipulas la imagen. Tenemos esas dos opciones, ¿no? Ujú. Eh, La fotocopiadora cuenta con un escáner, entonces a partir de ese escáner obtenemos copias de una imagen ya creada previamente en una técnica distinta, pero también la fotocopiadora nos permite manipular esa imagen y obtener otros resultados. Claro, Entonces, básicamente, pues eso sería una electrografía. ok. De ahí, pues vendría la experimentación y bueno, creo que en México es importante trabajos como el que realizaron Mónica Mayer, obviamente Felipe Ehrenberg. Ok, muy bien. Ay, pues muchas gracias por explicarnos aquí lo que es una electrografía también para el público que a lo mejor no tenía idea. Pues bueno, ya tiene ahí unos conceptos, ¿no? Con respecto a la electrografía. Em, Gerardo, bueno, ahorita como continúo compartiendo, ¿no? Algunas de tus obras. Eh, y bueno, pues obviamente vemos como técnicas, como mencionabas hace rato, ¿no? Como técnicas muy variadas. Por lo mismo que te gusta hacer, pues más bien la experimentación, pues seguramente por eso te ha llevado a veces usar color, a veces no, a veces usar filografía, a veces usar otro tipo pues de materiales, ¿no? Para la gráfica. Y bueno, pues con respecto a los temas, ¿no? Que nos estabas mencionando, y también vemos de repente ahí algunos como objetos, como mencionabas, también tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo lo que parecería ser como una fachada de una casita, ¿no? O como una casa así que se ve en blanco, que se ven las tejas y eso. No sé si nos quieras hablar un poquito sobre esa pieza. Sí, bueno, esa pieza surgió como parte del cuerpo el cuerpo académico, el cuerpo de investigación en el cual pertenezco. Eh, Nos vimos a la tarea de generar una exposición en torno al objeto casa. Mm, Entonces, en ese sentido, pues había que trabajar con ello, ¿no? Entonces, fue cuando yo estaba terminando la maestría, que obviamente estaba enfocada pues en trabajar con los objetos recolectados en las segundas. Entonces, esta es una casita de madera que encontramos por ahí eh, en alguno de estos tianguis ujú, y empecé a trabajar con ella. Eh, la pieza se llama La Casa Blanca y obviamente hace alusión a la Casa Blanca. ujú. Ok. Ajá, pero también de alguna manera eh, me recuerda como parte de mi infancia, ¿no? La colonia donde yo vivía pues, era la colonia Casablanca. Mm, ujú. Y de alguna manera es como es esta idea de,
de recordar tu espacio, tu hogar, el lugar donde creciste, donde aprendiste muchas cosas, etcétera. Me gustó mucho la casa cuando la vi, se me hizo como algo muy confortable, algo muy tranquilo, algo, no sé, como que me gustaría estar viviendo en esa casa. Ajá. Entonces, lo único que hice simplemente fue como restaurarla, eh, cambiarle los vidrios, pintarla, pero hasta cierto punto, al ir trabajando, me di cuenta de que no era como necesario restaurarla completamente. Entonces, la entrada está tal cual como encontré la casita. Todo lo demás sí está restaurado. eh, y un detalle es que traté como de cuidar esta parte de las ventanas porque bueno, me parece que en la imagen se ve un detalle cómo entra la luz. Ujú. Entonces, ese fue como un punto de atención que me gustó bastante y era algo como que podías ver en la exposición, te acercabas a la casita y la luz pues incidía de tal forma que pudieras ver como ese resplandor dentro de la Mm, casa. ok, ok. Sí, sí, es que cuando vi esta imagen creí que habías puesto algo adentro o algo, pero entonces ahorita que mencionas es más bien la misma luz, ¿no? Del espacio donde estaba expuesta y que entra, ¿no? Y bueno, Sí, finalmente esta cuestión de poderse, pues, asomar, ¿no? Siempre es esta cuestión de, pues, ahora sí que ver dentro, ¿no? Del espacio, ¿no? En este sí, caso de la casa. como generar un poco de curiosidad sobre lo Ujú. que hay adentro de esa casa. Claro, claro. Ok. Y bueno, a lo mejor para algunas personas que nos escuchen de otros estados, esta no les parezca como muy, mm, muy mencionado, ¿no? Esta cuestión de que del recolectar objetos viejos, ¿no? O sea, finalmente sí tenemos mucho esta cuestión aquí en Baja California de que tú, como decías hace rato, ¿no? Vas al tianguis y eso y encuentras muchísimos puestos de cosas viejas, de todo tipo, ¿no? O sea, ropa, cosas de cocina, muebles, o sea, encuentras como de todo, ¿no? Digo porque a lo mejor en contraste con otros lugares, como a lo mejor hablando de la Ciudad de México, vas al tianguis y casi siempre encuentras algo nuevo, ¿no? Por lo regular. A menos que vayas a un tianguis como más específico de cosas antiguas, ¿no? Entonces, eso también es un contraste pues muy interesante que tenemos en Baja California, como que el tianguis acá mucho es precisamente llevar cosas para reutilizar, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa característica que ahorita, como dices, pues también retomaste, ¿no? Precisamente en tu investigación. Y que me parece importante pues mencionar porque a lo mejor a algunas personas pues no les parezca como pues especial en algún sentido o porque no han venido para acá y visto los tianguis de acá, ¿no? Entonces Sí, sí. creo que sí es importante porque, bueno, de hecho, seguramente en todas las ciudades del país lo hay, ¿no? En Ujú, México hay tianguis o mercados muy grandes, ujú, ujú, ciertos días específicos donde puedes encontrar ciertas antigüedades, etcétera, ujú, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, diría yo en Toluca, allá les llamamos pulgas ujú, a ujú, estos espacios. Pero creo que lo que hace particular a estos espacios acá en Baja California es que esa mercancía o varias de esa mercancía, digamos que no fue comercializada en nuestro país. O sea, son objetos que podrías ver aquí, pero que no los podrás ver en otra parte del país, ¿no? Que ujú, son exclusivos como de Estados Unidos. Los materiales son distintos, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Eh, Creo que eso fue lo que más me llamó la atención y sobre todo esta cultura que hay como de reciclar. Eh, y eso se me hizo así súper, súper interesante. Eh, pero también a la vez es muy distinto, por ejemplo, digamos, yo he transitado tanto en Mexicali como en Tijuana como en Ensenada. Entonces, es muy distinto el cómo se llevan a cabo estos espacios en las tres ciudades.
y eso también lo hace interesante. Claro, claro. Y bueno, ahorita que mencionabas, Gerardo, también esta cuestión de llevar la gráfica a algo tridimensional, ¿no? ¿Cómo estás, digamos, proponiendo digamos, qué tipo de obra estás como intentando, pues, producir precisamente como para quitar esta bidimensionalidad de la gráfica, ¿no? Y también, pues, por qué ese interés tuyo? Mira, creo que parte de este interés viene justamente cuando llego a Mexicali. Eh, ¿Por qué? Porque yo tuve una limitante en el sentido de que pues yo estaba acostumbrado en el centro de la República a que si necesitaba un papel de algodón para imprimir, pues rápido iba a la tienda de materiales y lo Ujú, conseguía, ¿no? O sí. sea, era un proceso que se daba en 15 minutos. Y es algo que no pasaba acá, Ujú, ¿no? Me costaba mucho trabajo conseguir materiales. Uno. Segundo, el clima. Eh, Al poco tiempo me di cuenta de que trabajar con tintas para grabado era una misión casi imposible, ujú, porque por el calor no secaba o digamos el proceso era distinto ujú, ujú. y algo pasaba en el proceso que al final el resultado pues no llegaba a ser del todo favorable, ¿no? Y me costó mucho trabajo entender cómo esos procesos Claro. función de estos factores. Eh, y ahí fue donde empecé a trabajar. Bueno, dije, bueno, hay materia prima que de alguna manera puede justificar como gráfica. Por decir, ahí hay una pieza que te envié que es un cactus que está construido con billetes de $1. Eh, Dije, bueno, pues un billete es una pieza gráfica, ¿no? Me puedo apropiar de él. De alguna manera tiene que ver con mi discurso fronterizo Ujú, y creo que fue natural como el resultado, ¿no? A partir de usar billetes de $1, pues fui construyendo piezas tridimensionales, es, en donde digamos, pues el proceso pues tenía que ver más con cuestiones de la recolección, de la interacción con el objeto, etcétera. Ya no del proceso de generar una matriz, de reproducirla, etcétera, ujú, etcétera. ujú, ujú. Creo que de ahí viene como esta idea y esta necesidad de empezar a experimentar en lo tridimensional Ok. y con el espacio, porque también de alguna manera lo llevé, este proyecto del billete de dólar generó piezas que de alguna manera intervenían el espacio, que no construía a otras formas con ellos, sino que intervenía espacios. Ujú, ok. Ah, bueno. Pues muchas gracias, Gerardo. Y bueno, creo que, bueno, tú como estás tan, ahora sí que tan, tan de la mano, ¿no? Con la educación artística y de la gráfica, ¿cómo ves tú y qué, o sea, cómo ves tú a las nuevas generaciones, digamos, en este interés, ¿no? Por aprender estos procesos, pues que siguen siendo tan, pues artesanales, porque pues así es, ¿no? O sea, no puedes cambiar el proceso de la gráfica, ¿no? Finalmente. ¿Y cómo ves esta cuestión con respecto a estos chicos, ¿no? Pues que están aprendiendo, digamos, es una técnica que seguramente les gusta, ¿no? Pero no sé si sí continúan haciéndola precisamente por esta cuestión que tiene sus pasos y que es laboriosa, ¿no? No sé qué nos quieras decir un poquito cómo ves esta visión de la gráfica, sobre todo con las nuevas generaciones. Bueno, creo que, bueno, al menos en nuestro país, en Ujú, México, creo que la visión sobre la gráfica eh,
técnicamente creo que se ha mantenido, Ujú. pero conceptualmente creo que estamos perdidos, Ah, en un sentido en que nos hemos dado como el favor de nombrarla y de renombrarla de muchas maneras. Hoy se habla de gráfica expandida, de mm, gráfica actual, de gráfica alternativa. eh, Sin embargo, al ver los procesos, pues son procesos que se siguen repitiendo, ujú, ¿ok? Creo que las escuelas tienen mucho que ver con esto. Y sobre todo desde el momento en que las escuelas han enfatizado más la parte conceptual y han ido dejando un poco de lado la parte técnica. Eh, Ahora, en cuanto a las nuevas generaciones, ujú, eh, a veces es cada vez más complicado, en el sentido de que hoy, pues las herramientas que para ellos, digamos, son su fuerte, pues están del otro extremo del quehacer manual, en el sentido de que hoy la herramienta pues es un celular, es una laptop, etcétera, ¿no? ujú, ujú, Entonces, en ese sentido, el practicar una técnica más manual, digamos, una silografía, un hueco grabado, pues a veces sí conlleva un poco más de esfuerzo. ujú, ujú, Eh, Luego, también tiene mucho que ver la cuestión de cómo se están creando los planes de estudio. ujú, ujú, Esa parte, eh, vamos, cuando nosotros estudiamos artes, nuestra licenciatura era de 5 años y aún así, pues nos faltaba tiempo claro. y llevábamos una especialización de al menos 4 años. Hoy las licenciaturas son de 4 años o menos, en donde no hay especializaciones, pero cada vez hay menos horas taller. Ujú, ujú, Entonces, todo eso complica como esta parte de ir manteniendo el quehacer de las técnicas, no nada más del grabado, creo que también está pasando en la pintura, está pasando en la escultura. Entonces, en ese sentido, eh, creo que las técnicas han estado sobreviviendo un tanto por el afán de los maestros, de los artistas, de mantenerla y de compartirla, ujú, ¿sí? Y la otra parte es por encontrar jóvenes que realmente les guste el grabado o la ujú, gráfica. ujú, ujú, Ajá. claro. Y, pues en ese sentido, pues nos seguimos repartiendo entre quienes van a la pintura, quienes van al dibujo, quienes van al grabado. Eh, bueno, y es así, o sea, entran con muchos factores, políticas, por ejemplo, institucionales que tienen que ver con el medio ambiente, entonces a veces ya es Mm, más complicado enseñar técnicas de hueco grabado porque por- ya no mm, es posible usar ácidos en las claro. instalaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 Y claro. luego además vienen como técnicas alternativas. Ok, pues ya no podemos usar ácido nítrico. Vamos a ver qué pasa con el grabado electrolítico. Ujú, Sí, y ok, pues sí lo hacemos, pero los resultados pues no son los mismos que ujú, como hacerlo de la manera tradicional. Entonces son como muchas cosas ujú, que si no las entendemos y no estamos conscientes, pues sí nos llevan como a un desuso o a una pérdida de la tradición, que claro, pues así es como le llamamos, ¿no? claro. Grabado tradicional, pintura tradicional, etcétera. Pero bueno, es mucho de dar y recibir también, de entender, porque, ok, pues también hay chicos que son muy creativos con otras herramientas, entonces pues también les aprendemos y de alguna manera pues no están haciendo grabado tradicional, pero están haciendo obra gráfica ya con otros medios de muy buena calidad. Ujú, ujú. Sí, claro. Pues sí. Sí, 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 como dices, ¿no? Hay procesos que pues no se pueden cambiar. En este caso, fíjate, no había pensado precisamente eso del ácido nítrico,
que sí seguramente te vienen toda una serie de complicaciones y pues por cambios, ¿no? Con respecto a regulaciones, ¿no? Más específicas y sobre todo en las universidades, ¿no? También con respecto al medio ambiente. Entonces, fíjate, no había pensado en eso, pero pues sí, ¿qué hacer si no, si los resultados también son bien diferentes, ¿no? Si no puedes Sí, usar. y no solo es eso, también creo que hay más conciencia, por ejemplo, de la seguridad personal. También, claro. Esto, digamos, pues nosotros era un poco más complicado. A veces nos valía usar ácido nítrico. Oye, sí, Nadie nos dijo que nos hacía daño, ¿no? Nos dimos cuenta 15 años exacto. después cuando empezamos con algunos problemas de salud. Ay, sí, sí, Eh, sí, entonces, también es esa parte. Ahorita hay como más conciencia de las generaciones más jóvenes en torno a cuidarse un poco claro. más, o mucho Sí, más en ese sentido. sí, sí, Entonces, sí. pues, eso también nos obliga de alguna manera. Claro. Oye, ahorita que mencionas eso, yo recuerdo haber sacado placas así con las manos, ¿no? Sin nada, sin guantes, sin pinzas, sin nada, ¿no? Pero sí, pues qué bueno que pues sí se están teniendo esos cuidados, obviamente, pero bueno, pues ya sabemos que también vienen otras cosas que regular y pues bueno, esperemos que pues la gráfica, no sé, si de alguna manera tiene que pues no sé, a lo mejor cambiar procesos, pues no sé, pero que ojalá siga, ¿no? Que siga obviamente y que sobre todo yo te lo preguntaba porque pues como sé que es una técnica que lleva, ¿no? Varios pasos, varios procesos y sobre todo como pues las nuevas generaciones como que están queriendo hacer las cosas como un poquito más inmediatas, ¿no? Más que nada por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque pues a lo mejor son técnicas que los chicos prefieren dejar de lado y a lo mejor irse por otro tipo de cosas que les den un resultado más, pues no sé, en unos cuantos minutos, unas cuantas horas, en vez de varios días del proceso que ya sabemos que no va a ser nunca igual, pero pues más que nada, ¿no? Es por ahí va este interés mío de saber, ¿no? ¿Qué estaba pasando con estas técnicas? ¿No? No, yo creo que, o sea, creo que la gráfica mexicana es algo que está como muy bien cimentado. Uh -huh, uh -huh, O sea, tenemos bases bien importantes a nivel internacional uh -huh. y somos como potencia en ello, ¿no? Claro, sí. Eh, estados como Oaxaca, por ejemplo, Uh ahorita ya de un tiempo para acá han retomado, por ejemplo, la silografía -huh, eh, y están súper pesados en eso, ¿no? sí. Estados como Veracruz, Uh -huh, etcétera. Entonces, creo que la técnica se está heredando, o sea, sí se está uh heredando -huh, y se está manteniendo. Obviamente sí se está transformando en cuestión de adaptarse como a los nuevos intereses de las generaciones, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que pues va a seguir así, o sea, creo que llevamos una ventaja en cuanto a la pintura, en cuanto a la escultura, en ese sentido. No quiero decir que el otro sea menos o que sea más, ¿no? Pero creo que en ese sentido la gráfica mexicana ha tenido un proceso de experimentación como más importante Claro. Y y más tiene- visibilidad, ¿no? Más exacto. visibilidad internacional. Sí, 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 así es. Ok. Pues muchas gracias, Gerardo, por respondernos, ¿no? Todas estas preguntas y por venirnos a contar también un poco sobre ti. Ya sé que el tiempo que tenemos aquí en la plática, pues sé que no es suficiente para, pues obviamente, ahondar en más de tu trabajo y pues muchos más temas, pero pues yo espero que esta plática, pues al público que nos vea, le sirva para a lo mejor interesarse un poquito más en saber más sobre estos temas que nos has estado platicando y bueno, pues obviamente sobre tu obra y que te puedan contactar también en dado caso y ahí está tu Instagram en pantalla. No sé si nos quieras decir, pues ya, pues algo más al público, Gerardo, te puedes dirigir tú directamente, si quieres hacer alguna invitación a algún evento, a algún taller o lo que tú quieras dirigirle al público. No, yo creo que simplemente darte las gracias. Bueno, si está por ahí apareciendo el Instagram, pues por ahí me pueden contactar. Mm, Eh, de repente sí me gusta como platicar mucho como de estas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la gráfica, es digamos como mi pasión, claro, mi profesión. Entonces, pues así está.
que visiten el canal. La verdad está bien interesante el trabajo que estás haciendo. Y en este sentido, pues ir generando redes, porque eso es bien importante ahorita y sobre todo para las nuevas generaciones. Creo que necesitan mucho estar difundiendo, pero también intercambiando opiniones en torno a lo que está pasando con el arte en todos lados, Ujú. que pues creo que como nunca es cambiante, pero así de manera súper rápida. Ujú. Entonces, creo que este es un espacio que les permite de alguna manera ir conociendo mucho más de lo que estamos haciendo en el arte, sobre todo. Claro, así es. No, pues más bien muchas gracias a ti, Gerardo, por haber estado aquí. Y bueno, obviamente agradecerle al público por haberse quedado aquí hasta el final de nuestra plática. La invitación, como siempre, para que nos ayuden a difundir, a compartir este tipo de pláticas para que pues más personas se enteren, ¿no? De realmente todo el trabajo artístico que se está haciendo en pues en México, ¿no? Y bueno, ahorita particularmente con Gerardo en Baja California. Así que pues les agradecemos mucho. Nos vemos en otra plática, Gerardo. Pues muchas gracias, que tengas un muy bonito día y bueno, pues ahí seguimos en comunicación. Nos vemos Gracias. entonces. Hasta luego.